Bueno, ¿qué tal, colegas? Buenas noches. Esta es una charla que preparé y aunque no soy anestesiólogo ni soy especialista en nada parecido a esto, es un simple enfoque clínico después de algunos años de haber trabajado la cirugía y ser anestesiólogo y también actuar como cirujano. Entonces, pues son medias apreciaciones prácticas que después de algún tiempo, de algunos años, las puedo ventilar y espero pues que sean de utilidad. Entonces empezamos con la primicia de que no existe ningún aparato que pueda captar o capturar la calidad de los vinos, ¿no? O sea, todavía los sentidos están muy lejos de los aparatos, los sentidos incluso de los animales aún más. Pero bueno, nuestra charla es monitoreo de un paciente anestesiado sin aparataje, ¿no? O sea, y es la mayoría de los escenarios en donde tenemos que realizar cirugías. A veces las cirugías son de grados complejos para nuestro nivel y bueno, las rechazamos, pero en muchas ocasiones se ve que se llevan a cabo y bueno, con mucha suerte y a veces con mala suerte las cosas no salen bien, pero a la suerte hay que ayudarla, decía uno de mis profesores, ¿no? Entonces, ¿cómo se le ayuda? Pues con técnica, con conocimiento, con información. Entonces, partiendo del siguiente concepto de anestesia, bueno, la anestesia, primero que nada, tiene tres fases, bueno, tres pilares, y esos pilares, si falta uno, bueno, pues puede alterar nuestro trabajo en la cirugía, ¿no? Entonces, una anestesia general, no estamos hablando de bloqueos, porque hay anestesia epidural en donde los animales tienen muchas características, pero no hay hipnosis. Nosotros se las podemos dar, pero en el caso de una anestesia general existe hipnosis, relajación y analgesia. Esos tres pilares siempre deben de estar en nuestra anestesia. Para hacer una ovaristectomía, para hacer una remoción perdón, una herida, suturarla con unos puntos de sutura, para hacer una reducción de una hernia, necesitamos los tres pilares: relajación, analgesia e hipnosis. Y cada uno tiene, pues, propiamente características. La hipnosis en un paciente anestesiado tiene, ahí como bien nos dice, tiene grado de inconsciencia y tiene llamado sedación, que es la falta de memoria durante el proceso, ¿no? O sea, una amnesia. Entonces, nosotros podemos tener un animal con estupor, o sea, que esté parcialmente sin conciencia, pero tiene dolor. Entonces, no podemos decir que tiene hipnosis, sin embargo, tiene un grado de déficit de la conciencia, pero no tiene relajación ni analgesia. Entonces, tenemos que actuar ahí en base a usar un analgésico y a veces un relajante. Bueno, es otro tema, pero entonces está hipnosis. La relajación, bueno, es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hay productos que podemos usar y que nos da una buena hipnosis y una buena analgesia, pero no nos da relajación. Y estoy hablando de cuando nosotros, por alguna razón o en nuestras novatadas, queremos anestesiar un perro utilizando solamente ketamina. Entonces nos va a dar un grado de hipnosis, nos va a dar analgesia, pero el perro va a estar bien tieso. Vamos a abrir la cavidad y se nos van a salir las vísceras. ¿Por qué? Porque va a estar pujando y eso pues no es bueno obviamente para una cirugía, pero obviamente también para una buena técnica quirúrgica. Debe estar relajado. Entonces en los anestésicos pues obviamente debe de incluirse en la anestesia la relajación. Y en el caso de la analgesia, pues obviamente debe de tener una abolición del dolor, que es la antinocicepción, incluye la relajación y también incluye una estabilidad autonómica. Estamos hablando de que debe tener una adecuada, un adecuado, digamos, manifestaciones fisiológicas de respiración, frecuencia cardíaca, este,
frecuencia respiratoria, presión arterial. Si no existe esto, pues obviamente también estamos fallando en estos tres pilares. Entonces, partiendo de esto, vamos con el siguiente punto. Dice, vamos a empezar a contestarnos preguntas. Y en sí, estas preguntas pues son los que nos da el conocimiento, ¿no? O sea, el grado de tus preguntas, de conocer de crear tus preguntas, es el grado también de que recibes y te nutres de información, ¿no? Entonces, en este caso, dice, en términos generales, ¿por qué practicamos una muy buena, una técnica anestésica muy básica? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque son cirugías muchas veces que no nos complicamos la vida y las hacemos lectivas, o sea, las hacemos seleccionadas, ¿no? A mí un animal gordo no lo opero, un animal viejo no lo opero, un politraumatizado no me gustaría anestesiarlo para poner una cánula porque no tengo los elementos, no, entonces, bueno, son cirugías lectivas o abordajes lectivos, ¿no? O a veces técnicas para hacer algún manejo y van a ser seleccionadas. Son generalmente rápidas y poco invasivas. O sea, una ovariohisterectomía es rápida. Por ejemplo, una reducción de una luxación, pues es muy rápida. Un ojo de cereza son rápidas y no son nada complicadas, ¿no? Entonces, incluso los elementos nocioceptivos a veces están presentes y los podemos abolir con bloqueos con anestésicos locales, pero precisamente no ponemos en riesgo a los animales y también por eso no tenemos un buen arsenal de fármacos o no los usamos, no los sabemos usar o no los sabemos conseguir. Bueno, los medicamentos que nos da la industria de la farmacología veterinaria no son los ideales, son los idóneos, son los mínimos adecuados. Pentobarbital, gilacina, ketamina, ahora últimamente tiletamina, solazepam. Antes no existía ese cóctel. Usamos tiopental, no sé, ¿no? Hay un sinfín de recomendaciones para estos medicamentos, bueno, para estos anestésicos. Sin embargo, todavía están lejos de lo que pudiera ser lo adecuado o lo especializado para buenos abordajes anestésicos, aún sin el aparataje, ¿no? También nosotros tenemos cierto grado de mercadotecnia porque generamos expectativas, ya sea de poco futuro adecuado. Llega un perro gordo y sabe que, mire, lo necesitamos que operar, pero se puede morir, está muy viejo, no aguantó la anestesia. Nosotros nos comunicamos con los dueños así y se van con la idea de que los perros viejos, los perros gordos, los perros enfermos, no pueden ser anestesiados. Obviamente que sí pueden ser anestesiados si tienen un grado de riesgo, pero ese grado de riesgo a veces no es o sea, baja si nosotros tenemos una muy buena técnica o incluso superamos el riesgo y damos buenas expectativas. Ok, entonces dentro de los riesgos quirúrgicos ya hace muchos años se creó una clasificación mediante 5 escalas en donde el grado de riesgo durante la anestesia va del 1 al 5 y el sexto es sumarle un grado como una cirugía de emergencia. Entonces el grado 1 pudiera ser un perro de 6, 8 meses, un año, sano, joven, esbelto, que sus parámetros se encuentran siempre en un estado fisiológico adecuado. Entonces el grado 1. El grado 2 es cuando existe ya una complicación al grado 1. Por ejemplo, puede ser de que sea un grado 1 pero que tenga un trauma, que tenga una alteración como una neumonía o un problema de diarrea, que no esté muy comprometido. Un grado se le llama ASA. Un ASA 3 ya implica que puede ser que sea un grado 1 o un grado 2 pero que no esté estabilizado.
bueno, más bien es un grado 2 que no está estabilizado. Esto es un perro que puede ser obeso y que además que tenga diabetes. Puede ser un perro que sea viejo y además que esté fracturado. El grado 4 es un grado precisamente como un grado 3, pero ya con una complicación mayor. Un perro gordo, fracturado y hipovolémico por hemorragia. Un perro viejo con insuficiencia cardíaca y además que tiene edema pulmonar y lo tenemos que operar. Y el grado 5 es un grado en donde se tiene que operar un perro porque puede morir en 24 horas si no lo operamos, y si lo operamos también se puede morir. Bueno, a cualquiera de estos grados se le puede sumar la clase E, que implica que tiene un accidente, que la tenemos que operar inmediatamente porque tiene una emergencia, ¿no? Entonces, esos son los ASAs, ASA 1, ASA 2, ASA 3, hasta ASA 5. Bueno, la pregunta aquí sería, ¿por qué fisiológicamente un paciente anestesiado es vulnerable? Bueno, pues porque en el caso de los ASA 1 o ASA 2, que son los que generalmente operamos de manera rutinaria, y los demás también, ¿no? Pero estos básicamente son animales que tienen, bueno, todos tienen, la anestesia tiene inconvenientes fisiológicos. ¿Por qué? Porque muchos anestésicos o analgésicos o inductores o relajantes musculares, todos ellos tienen compromisos, tienen un compromiso a veces con los estados fisiológicos normales. Entonces se habla de que pueden provocar, cualquier anestesia puede provocar hipoxia, hipotermia, hipotensión, y por eso hablamos de los 3 hipos. Una anestesia puede generar hipoxia, se puede empezar a tener periodos apneicos o bradiapnea, o sea, en donde sean pocas las respiraciones, se pongan fríos porque pues, están relajados, y luego generen hipotensión, se vean pálidos de las mucosas. Entonces, pues esos son los 3 hipos. Y sumándole a esto, pues ya grados de taquicardia o bradicardia, sin tener manifestaciones clínicas como cuando están conscientes, ¿no? O sea, cuando está consciente un perro y tiene hipoxia, pues el perro se ve agitado y se ve morado. Pero acá pues no. Entonces eso es lo que hace vulnerable a un perro, que si nosotros no tenemos esto en conciencia y además no tenemos la capacidad de poder estar evaluando estas pequeñezas, estas sutilezas, pues entonces se nos complica y son bolas de nieve, ¿no? Que ya cuando nos damos cuenta, pues ya el animal está en una situación que pocas veces se puede regresar a la homeostasis. Bueno, la montación de un paciente anestesiado sin monitor multiparámetros lo podemos conseguir, pues obviamente evaluando las constantes fisiológicas que no son ni siquiera complejas, ¿no? Y esto se hace durante la evaluación prequirúrgica, se hace transquirúrgica y se hace después, ¿no? Ahora sí que le llaman periquirúrgica, después de la cirugía, ¿no? Entonces, estos parámetros, pues todos los conocemos. Los que quizá no estemos muy relacionados, porque no tenemos un oxímetro, un manómetro, es presión arterial y saturación de oxígeno. Pero temperatura rectal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tiempo llenado capilar, bueno, esas sí los podemos monitorizar, y de manera indirecta podemos tener una gran certeza de que, por ejemplo, la oximetría no está en rango, y la presión arterial sistémica la podemos evaluar indirectamente mediante un abordaje clínico. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí yo en mis cuadernos de cirugía en la inducción, aquí yo pongo pues obviamente una pequeña reseña, la fecha, para qué se va a operar el animal, pero pongo por ejemplo la frecuencia cardíaca,
la frecuencia respiratoria, el tiempo de llenado capilar, la temperatura y la presión sistólica, diastólica y presión arterial media. Con que los induzco, igual acá, pero siempre para mí se me hace fundamental llevar un récord o llevar un registro, porque finalmente esto también nos da seguridad y nos da un documento en donde si hay algún error lo podamos corregir mediante la reflexión de qué se hizo mal y en qué tiempo se hizo mal, ¿no? O cómo podemos mejorarlo, y es una de las formas de hacerlo. Bueno, en relación al primer parámetro que comentamos hace rato, que es la saturación de oxígeno, nosotros vemos que generalmente cuando nosotros anestesiamos a un perro, por sí solo se relaja y su capacidad de inflar el tórax para llenar al 100% los pulmones, pues desaparece, ¿no? Entonces, generalmente hay grados de hipoxemia durante el acto anestésico. O sea, no porque estamos anestesiando muy bien un perro, va a tener el 99% de saturación, que así se le dice al 99% de hemoglobina que tiene oxígeno en el momento del monitoreo, ¿no? Entonces ese porcentaje lo dan los oxímetros, y ahora con el COVID pues se vio mucho acerca de esos oxímetros que se ponían en el dedo y decían las personas, no, pues ya tenía 80 o ya tenía 70 y me llevaron al hospital ya todo mareado y todo borracho. Entonces son oxímetros y miden la cantidad de oxígeno en porcentajes que tiene la hemoglobina. Bueno, entonces como tal los anestesios, el acto anestésico en sí relaja los músculos. Y pues obviamente que si se inflara al 100% como cuando estamos conscientes, si se inflara la caja torácica, si se expandiera, pues tuviéramos el 100%, el 90 y tantos por ciento de saturación, pero como estamos anestesiados y hay relajación, pues obviamente que hay un déficit en la saturación. Como existe poca entrada, menor entrada del aire, y eso se llama volumen tidal o FiO2, hay menos litros de aire por minuto que entra, ¿no? O sea, cada que respiramos entra cierta cantidad de volumen, y ese volumen se mide en centímetros o mililitros. Entonces, o litros, ¿no? Centímetros cúbicos, mililitros o litros. Entonces, la FiO2 baja y el volumen tidal pues obvio baja. La disminución de la saturación es muy común en estos casos, y por lo mismo, al no haber un intercambio adecuado, empieza a haber un acúmulo de dióxido de carbono. Entonces también hay una hipercapnia, que es algo que se comenta que es común cuando hay hipoxemia, ¿no? La hipercapnia es la cantidad de dióxido de carbono presente en la sangre, y generalmente debe ser de 35 milímetros de mercurio hasta 50, 45. De hecho 50 ya no está bien, sin embargo es tolerante, pero no por mucho tiempo. Entonces la hipercapnia en los capnógrafos se testea, se mide, pero pues obviamente que no estamos hablando ahorita de aparatajes, ¿no? Pero entonces sube la concentración de CO2 en la sangre. En procedimientos cortos, como hablamos hace rato, las reservas fisiológicas suplen mucho nuestras carencias o las deficiencias de manejo. Entonces por eso no tenemos la mayoría de las veces consecuencias catastróficas. Vemos muchas veces en las campañas de esterilización a bajo costo este tipo de situaciones. Entonces dices, oye, pues en tal campaña pues tantos animales, y pues, generalmente no se mueren pues ya después de la cirugía, que de hecho es lo que platicamos hace rato, pero ellos mismos se lesionan, no se lesionan braquicéfalos, perros viejos, perras gordas, todo eso precisamente para que tengan mayor posibilidades de, haciendo las cosas no adecuadas, salgan bien, ¿ve? ¿Qué pasa cuando hay hipoxemia? Pues obviamente, como decíamos hace rato, que son compensadas, pero no siempre. Entonces los daños, al tener baja cantidad de oxígeno,
pues obviamente que empiezan a afectar a todos los órganos, ¿no? O sea, la falta de oxígeno, pues obviamente que afecta al riñón, es el primer órgano, también al aparato digestivo, a todos, ¿no? Al aparato respiratorio, al páncreas, de hecho hay lesiones en páncreas por hipoxia, ¿no? Y bueno, más común, enfermedad renal aguda después de un procedimiento quirúrgico, que no nos lo dicen, pero el perro se muere a los 15, 21 días y tomaba mucha agua y orinaba mucho, y bueno, pues el animal no se compensó, nunca se compensó y se murió, no aguantó, pero no es eso, es que nosotros tenemos que corregirla antes. ¿Cómo podemos monitorizar la saturación CO2? Bueno, obviamente que con un oxímetro, pero en grados muy agresivos las mucosas se ponen cianóticas, se ponen pues negras, ¿no? De ser rosadas se ponen negras. Pero si ya sabemos que vamos a tener una carencia de oxígeno, o sea, una oximetría baja, bueno, pues nuestra responsabilidad como médicos es siempre tener a la mano un aporte de oxígeno medicinal, ya sea un tanque de oxígeno o ya sea un concentrador de oxígeno, y aplicarlo muchas veces 5 minutos antes de la inducción de la anestesia. Se hiperoxigena, se satura más de lo normal y y tenemos un margen seguro si tenemos periodos apneicos o periodos de bradipnea. Entonces nos ayuda mucho oxigenar o preoxigenar a los pacientes. Y no lo estamos midiendo, pero estamos haciendo buenos manejos. O sea, como en este caso, por decir, no podemos medir la cantidad de microbios que hay a la piel que vamos a incidir, pero sí podemos minimizarla. ¿Cómo? Haciendo un muy buen embrocado. ¿Con qué? Con antisépticos adecuados y con tiempos de exposición adecuadas. Por decir, el yodo, 15 minutos, la clorexidina, 5 o 7 minutos. O sea, finalmente es lo que no puede ser un cultivo a ver si ya podemos operar. En este caso es algo parecido. Y ya como último punto, en pacientes ASA1 y ASA2, las consecuencias no son tan graves, volvemos al mismo tema, porque hay hay una compensación o los mecanismos compensatorios suplen nuestras carencias. Pero ya un ASA3, un perro gordo, fracturado y que tenga hemorragia, pues se nos va a morir o no lo vamos a poder operar. O lo operamos y vamos a tener consecuencias en el futuro, 3, 5 días malas, ¿no? Ok, después de saturación de oxígeno sigue la presión arterial. La presión arterial, pues así en términos del rancho, vamos, muy básico, se considera la fuerza que el corazón aporta para llevar un volumen de sangre, y ese volumen rompe la tensión de las arterias, ¿no? Para pasar. Y es como, por ejemplo, cuando una manguera de bombero está así toda apachurrada y nosotros pues metemos agua, se infla. Y pues obviamente si hay poca presión, pues podemos apachurrarle esa parte y se deja de inflar. Pero generalmente, por ejemplo, en el organismo, bueno, pues hay estándares o hay parámetros en donde son buenos tenerlos y son malos cuando bajan o cuando suben, ¿no? A la presión arterial, cuando tiene un déficit de falta de ella, esto es que no es la adecuada, empieza a haber una falta de oxigenación y de recopilación de dióxido de carbono, pero propiamente es de oxigenación, y a eso se le llama perfusión. Hay una poca perfusión sanguínea. Cuando existe hipotensión, existe una poca perfusión, entonces está hipoperfundido los tejidos. Ok, generalmente en medicina humana dicen, bueno, la presión arterial normal es de 90, 110 o 120. Y bueno, los rangos no varían mucho. Nosotros aquí en medicina veterinaria hay veces que medimos la presión arterial sistólica, y sistólica nos da 170 y la diastólica nos da 80. Y bueno, decimos, ¿está bien o está mal? Tiene una disparidad muy amplia.
Sin embargo, para tener un parámetro un poco más práctico, que sea un poco más manejable, usamos la presión arterial media. Y la presión arterial media no es otra cosa más que la presión arterial no en promedio, sino es una fórmula en donde al realizarla nos da una presión en donde tanto la sistólica y la diastólica están generando una excelente perfusión en los tejidos cuando no se sale de los parámetros. Entonces estaremos hablando de presión arterial media de aquí en adelante. Aquí estamos viendo, aquí en esta parte donde dice PAM, es presión arterial media, y esta es la fórmula que estamos hablando, es presión arterial sistólica, con S de sistólica, menos presión arterial diastólica, sobre 3, más presión arterial distólica. Entonces, en los perros, generalmente, los valores es de 80 a 120, y en los gatos de 100 a 150. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un abordaje con un perro muy lastimado, con un perro quizá que no esté lastimado, pero tiene hipotensión porque está deshidratado, porque tiene hemorragias, o un perro anestesiado que empieza a tener hipotensión, la presión arterial media mínima tolerante de 80 o de 100, aquí en estos dos, la podemos considerar mínima tolerante para poder tener una buena perfusión, de 65. Otros autores hablan de 60. Bueno, estos parámetros ahorita los vamos a estar manejando porque son los que vamos a utilizar, pues. Entonces, dice aquí, generalmente pues la mayoría de los medicamentos que estamos utilizando en la anestesia tienen influencia negativa en la presión arterial y la disminuyen. Por ejemplo, la cepromacina es hipotensora, el propofol es hipotensor. Los gases anestésicos como el isoflurane, el ceborane o incluso los opiáceos generan hipotensión. Son buenísimos porque la cepromacina pues te da relajación y te da, no afecta al latido cardíaco como los alfa-2 adrenérgicos, pero te da hipotensión, y una hipotensión que no responde a las catecolaminas, no responde a la adrenalina, efedrina, no responde a nada. Propofol, pues lo usamos como inductor muchas veces o en infusión continua para alguna cesárea, es hipotensor. Bueno, volvemos a lo mismo los demás, ¿no? Hay medicamentos que son hipotensores un tiempo, un rato, para luego hacerse hipertensores y luego se hacen hipotensores. Estamos hablando de los alfa-2 agonistas, la desmetamidina, gilacina y demetamidina, ¿no? Son muy buenas porque los pones y empiezan a tener muy buena presión arterial, pero a los 20 minutos baja la presión y se hacen, a veces, según la dosis, se hacen normotensos, pero muchas veces se hacen hipotensos. Y bueno, pues también dan bradicardia, por ejemplo, cualquiera de los tres dan bradicardia y algunos muy profundas, ¿no? Y hay hipertensores, por ejemplo, los agonistas de la NMDA, que son dimetildiaspartame, y los protagonistas en este grupo es la ketamina. La tiletamina también son hipertensores. Por eso, básicamente, no se deben de usar en trauma craneoencefálico, porque tienen efectos obviamente de hipertensión, y si el trauma craneoencefálico tiene edema cerebral y hay presión arterial alta en el cerebro, pues le vamos a incrementar. Entonces no se debe poner, ¿verdad? No se debe de dar cuando hay un trauma en el cerebro o en el cráneo, pues, ¿no? Y que hay edema o hay hipertensión intracraneana. Y la tiletamina casi igual. Otro dato interesante es que la ketamina no se debe usar nunca en tumores. ¿Por qué? Porque promueven la metástasis. Entonces las cirugías de tumor, bueno, cirugías oncológicas usando ketamina es mala, no se deben de usar. Es un detalle, no nos tiene nada que ver con esto, pero ahorita se me viene a la cabeza. Bueno, ¿qué tan común es la hipotensión en cirugía? Bueno, si no tenemos baumanómetro, si no tenemos oxímetro, si no monitorizamos temperatura y no estamos viendo que respire el perro a como sea, o el gato, pues ni tiempo nos va a dar de preocuparnos. Vamos a estar bien a gustos porque no hay presión. Nada más sabemos que el gato está dormido, no está sintiendo, que el perro no se mueve y que está respirando. Pero es un gran error.
estamos hablando de que el 35% de los animales cuando llegan a tener una cirugía y son ASA 1 y ASA 2 presentan una hipotensión en grados de profundidad, ¿no? O sea, no necesariamente una hipotensión ligera, por decir, la presión arterial media debe ser de 65 milímetros de mercurio, no nos da 64, no, llega hasta 40, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos. Y obviamente en ASA 3 o más, el 70% de los perros necesitan estar siendo monitorizados y obviamente tener a la mano vasopresores. ¿Por qué? Pues porque van a tener un problema estos animales, ¿no? Bueno, dicen, esta es una autocrítica, ¿no? Siendo tan común, ¿por qué nosotros no tenemos una estrategia farmacológica para llegar a la normotensión? Pues por desconocimiento, porque no tenemos la conciencia de los graves daños que se obtienen al tener un perro hipotenso durante más de 20 minutos, que es una insuficiencia renal aguda, pero segurita. ¿Por qué? Porque el riñón pues no recibe sangre, se hipoxemia, empieza a tener necrosis de los túbulos y empieza a tener pérdida de nefronas, que no nos damos cuenta hasta que nos llega un perro de 4, de 3, de 5 años con niveles altos de creatinina y nitrógeno ureico, y hace 3 años, 2 años lo operaron y pues pasó eso, ¿no? Que se dañaron las nefronas y pues se fueron acabando. Bueno, ¿cómo puedo sospechar de hipotensión si no tengo un baumanómetro? Bueno, es una muy buena estrategia, una excelente estrategia, estar midiendo el pulso femoral, porque la literatura menciona que el pulso femoral indica una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio. Esto es, si yo no tengo un baumanómetro, pero mi ayudante sabe medir el pulso femoral y lo está tocando cada que yo le digo, o él sabe que cada 5 minutos o hasta cada 3 minutos lo esté tocando, pues está dándose cuenta de que hay buena perfusión, que tenemos un buen rango. Se deja de tocar el pulso femoral, tiene hipotensión el perro. Ok, otra de manera indirecta es el tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar es más lento, o sea, se manifiesta más lento. Empieza a ver, por ejemplo, bradicardias y el tiempo de llenado capilar de 2, 3, 4 minutos se manifiesta, no luego. Sin embargo, y es un indicativo, si el tiempo de llenado capilar es arriba de 2 segundos, en un video que tengo ahí dije 2 minutos, pero son 2 segundos, bueno, es indicativo de que ya hay presión arterial baja o hipotensión, ¿ok? Entonces, vamos a lo siguiente. Bueno, vamos a un video. No tengo tecnología, soy neófito en esto. Me voy a salir de la presentación y vamos a tratar de no regarla. ¿Ven? Bueno, aquí ya está. Minimizo. Me voy a presión arterial normal. Bueno, aquí vamos a poner este. Bueno, aquí tenemos un perro, un salchicha de 6 años, que vamos a hacer una castración, pero es interesante porque ahorita está cursando, primero que nada está cursando con bradicardia. Nosotros estamos usando filacina y tenemos aquí una respuesta rara, no típica, es realmente atípica del latido cardíaco. Tiene una frecuencia cardíaca rara. De tener 3 latidos, de repente pasa a un bloqueo y vuelve a ser 1, 2 o 3, ok. La frecuencia cardíaca en ocasiones baja, ahorita está en 90 la frecuencia cardíaca, pero a veces está bajando a 40, 45, ok. La oximetría está muy bien, aquí están las respiraciones, entonces ahorita está, por decir así, una lectura loca, por eso necesitamos también corroborarlo. Nosotros vemos aquí que trae una presión arterial media de 152 y latidos cardíacos 102. Pues es una presión alta, con bradicardia o con arritmias. Entonces, obvio, pues yo checo aquí mi pulso femoral, aquí lo tengo, está muy bien. Ok, esa es una situación. Entonces está arriba de 70,
milímetros de mercurio porque sí tengo pulso. Y veo mi tiempo de llenado capilar. Mi tiempo de llenado capilar, aquí lo puedo ver. Aprieto y luego se pone rojo. Menos de 2. Entonces con eso estoy corroborando que existe buena perfusión, que la presión arterial que aquí está mencionándose no está mal, está bien, y que finalmente las bradicardias, que desafortunadamente ahorita no las pudimos observar porque luego baja a 40, a 45, por lo mismo atípico del caso, estamos hablando de que pues tenemos que tener un análisis de si el aparato está funcionando bien y si los parámetros que está mencionando son acordes con la realidad. Por eso pues sí tenemos que estar checando en ocasiones el pulso, tiempo de llenado capilar, incluso que esté respirando, a veces que tienen, o a veces que hay asistolia aquí y sí tienen latido cardíaco. ¿Por qué? Porque un sensor se soltó. Pero esa es la situación que queríamos hacer notar. Bueno, ya vimos esa. Vamos a ver esta otra, ¿no? Bueno, este es Máximo. Este es un pitbull de 28 kilos, 14 años. Hicimos una cirugía para quitarle una masa. Traía aquí exactamente y hicimos un colgajo de avance. Bueno, aquí la situación es de que está marcando oximetría 98 y la frecuencia cardíaca 39. Aquí en este baumanómetro marca que tiene una frecuencia cardíaca de 64. Sin embargo, aquí la presión arterial la presión arterial media es 72. Lo más adecuado sería 90. Pero bueno, para notar el tiempo llenando capilar, con esa presión, si se fijan, es menos de 2 minutos. Entonces, es un muy buen indicio saber que la presión arterial media arriba de 70 da todavía tiempo llenando capilar en menos de 2 minutos. Bueno, por lo pronto estos dos. Nos vamos otra vez a la presentación. A ver, vamos a ver rápido, es de un cachorrito. Casi lo mismo, no vamos a perder mucho tiempo. Bueno, entonces... Ay, vaya. Es esta. Está. Bueno, después de lo que acabamos de ver, nos queda comentar que las causas de hipotensión no son una sola. Básicamente en anestesia son 4 causas y es muy bonito esto, porque ya conociéndolas y familiarizándonos en ellas, podemos nosotros resolver un problema de hipotensión con el simple pulso femoral, y ya cuando nos alcance, gracias a nuestros buenos trabajos, nos alcance para comprar un baumanómetro, que sea de una calidad que nos indique buenas lecturas, podemos salvar muchos pacientes mediante este conocimiento que vamos a ver ahorita. Imagen es de Nacho Sánchez Cordero, un colegazo español anestesiólogo. Y bueno, básicamente aquí donde dice hipotensión en anestesia de 60 a 65 como regla mínima. Bueno, entonces cuando hay hipotensión hay 4 causas principales de hipotensión. Por ejemplo, un perro que no tiene sangre porque se está desangrando da hipovolemia, y la hipovolemia es causa de hipotensión. Aquí la vemos, es una de las causas de hipotensión. Otra de las causas, bueno, hipovolemia, pero también una deshidratación. Un perro que tenga un ayuno de 48 horas pues va a tener hipotensión, ayuno de agua, ¿da?
va a tener hipotensión o va a cursar con hipotensión y va a ser respondedor, o sea, va a responder a la fluidoterapia. Bueno, ahora, la otra posibilidad es la vasodilatación. ¿Por qué? Porque estamos usando, por ejemplo, acepromacina. O porque usamos gilacina o desmedetomidina en una dosis no adecuada, o sea, porque hay unas dosis terapéuticas no adecuadas, pero para una anestesia a veces no la dosis normal es lo mejor. Entonces, por ejemplo, la dexmedetomidina, para no tener un problema de presión baja y que actúe como vasopresor, yo la utilizo de 5 microgramos y se recomienda de 25 microgramos. Entonces yo le hago una quinta parte. Bueno, esto lo reportan incluso Nacho, excelente, nos dijo ese dato, ¿no? En sus charlas que ha tenido. Pues son vasopresores a veces los medicamentos, y en este caso puede ser el propofol, puede ser los gases. Entonces algún medicamento generó vasodilatación, y si nosotros le ponemos aquí 10 litros a un chihuahua, nunca va a subir la presión porque no es fluidoterapia lo que le hace falta. No es por hipovolemia, es por vasopresión. Entonces tenemos que tener en cuenta de que si nosotros damos un fluido o un bolo o dos bolos de 10 o de 15 o de 20 mililitros por kilo en bolo en 5 minutos y no responde a la fluidoterapia, automáticamente podemos decir va a ser vasodilatación, porque también puede ser, bueno, y va a responder a los vasopresores y a la fluidoterapia no. Ok. La tercera causa es las arritmias. Por ejemplo, ahorita vimos que en el video, cuando nosotros checamos la presión, a lo mejor el aparato testeó 65 latidos por minuto, pero en ese momento, ya cuando había leído él, empezó a bajar, porque a veces sube o baja, y marcaba 38. Entonces, esa es una arritmia, y las arritmias generan baja presión, precisamente porque no tienen los suficientes latidos para que llegue a tener buena presión las arterias, ¿no? Entonces, cuando hay bradiarritmia, se puede poner atropina. Y otra, ¿no? Cuando hay unas taquiarritmias, cuando hay una taquicardia, un perro grande que su latido cardíaco debe ser de 90, de 100 y trae 210 latidos por minuto por alguna causa, el corazón, en lugar de contraerse y expandirse y que la sangre tenga el tiempo de entrar al agua, de expandirse para volverse a contraer, no existe. Entonces el corazón destellea. O sea, no hay esa contractilidad necesaria porque no hay tiempo. Entonces también hay esa situación de hay hipotensión por taquiarritmias. Entonces una de las posibilidades que podemos utilizar es la lidocaína. La lidocaína en infusión, ahorita vamos a ver las dosis. La contractilidad baja, esto es que hay perros que, por decir, su corazón, para que tenga una buena presión arterial, debe de contraerse el 60% y luego se relaja para llegar otra vez a su tamaño del 100%, y eso nos da una buena presión arterial. Pero hay perros que no se contraen al 60%, se contraen al 50% o al 40%, y esa falta de contractilidad genera de que los flujos de sangre, y el latido cardíaco puede ser bueno, pero los flujos de sangre que penetran a las arterias y que las expanden y que llegan hasta el más recóndito de los tejidos y existe la perfusión, no se dé. Entonces la baja contractilidad se trata. Yo, por ejemplo, como comentario, un perro viejo que no sé la contractilidad, un día antes le mando, por ejemplo, es más, unas horas antes le mando Pilmovedan. ¿Por qué? Pues porque sé que puede cursar con ello y no le genera nada si se lo doy. Pero sí me asegura que tenga al menos algo de contractilidad, no de esos perrillos viejos que incluso que tienen soplo cardíaco o que son que pues, obviamente tienen valvulopatía. Bueno, pues entonces esas son básicamente esas situaciones. Ahorita vamos a ver un esquema más complejo de Pablo Otero. Pablo Otero es un argentino muy reconocido en el área de anestesiología porque ha editado muchos libros en Estados Unidos, ha publicado y es muy reconocido a nivel del gremio, a nivel internacional, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de hipovolemia y los fluidos, ¿no? Cristaloides,
suero salino, coloides y transfusiones de sangre. Todos estos, pues no es a todos transfusión de sangre, a todos cristaloides. Lo más común es poner cristaloides. Los cristaloides son Hartmann, el suero sanguíneo fisiológico. Estos dos son los cristaloides. No es tan adecuado ya el suero sanguíneo fisiológico. Se ha visto que tiene más problemas que cualidades como para poder manejarlo en un transquirúrgico, pero bueno, lo sigue usando y cada vez es menos, y ya investigado, ya comprobado, no es lo adecuado. Entonces, vasodilatación, aquí lo segundo que vimos. Los medicamentos que usamos son medicamentos que los conseguimos aquí en nuestra comunidad, o sea, en las farmacias. Por ejemplo, aquí nosotros en Zamora, que es la charla está dirigida a la Asociación Zamora, en la farmacia La Paz podemos conseguir noradrenalina o norapinefrina. Efedrina también la compramos ahí. Felinefrina no la he usado nunca. La vasopresina es cara y es en refrigeración, y tampoco la he usado, y tampoco la nitroglicerina. Pero todos estos me ha dado muy buen, bueno, estos dos, la efedrina y la noradrenalina, me ha dado muy buen resultado. ¿Por qué? Pues las he usado, y las he usado de rutina, y las he utilizado. O sea, las he utilizado. Ahorita vemos qué más. Bueno, los antiarrítmicos, ya habíamos hablado que pueden existir para las taquiarritmias, para las taquicardias, lidocaína, pero la miodarona también. Para las bradicardias, ¿se acuerdan que la atropina? Bueno, aquí no viene, pero bueno, para las bradicardias sí se puede usar atropina. Por ejemplo, las bradicardias causadas por el efecto de la gilacina o la dexmedetomidina, que llegan a 35, 40 latidos por minuto, es a considerarse y se debe de utilizar, porque, pues bueno, más si no tenemos, bueno, si estamos checando el pulso femoral y trae 40 latidos por minuto o 50 latidos por minuto y ya no sentimos el pulso femoral, obvio es de que le tenemos que poner atropina, pero es una dosis, digamos que calculada de acuerdo a la edad. Si son perros muy viejos o son perros muy jóvenes, pueden ser exacerbar. Con una dosis pequeña podemos tener buenos resultados. Si la pequeña es 0.01 miligramos por kilo hasta 0.04 miligramos por kilo, intramuscular, intravenosa, tardan casi 5 minutos todas. En hipocontractilidad, como habíamos platicado, está la dobutamina, y esta también la he usado. La dopamina ya casi no se usa, pero también la reportan, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí está lo que yo utilizo. Dice, siempre se debe estar preparados, ¿no? Y es lo que les decía, tengan cuidado porque las soluciones salinas fisiológicas causan acidosis hiperclorémica en los gatos, por lo cual no se deben de usar nunca en esta especie. Ok, entonces aquí está la solución salina fisiológica. Yo tampoco ya la uso como rutina en mis transquirúrgicos, siempre uso Hartmann. Aquí está el Hartmann. Bueno, pero estamos hablando para la la hipovolemia. Está el suero hipertónico, están los cristaloides, que es Hartmann y solución salina, y están las gelatinas, ¿no? Yo nunca he usado gelatinas porque generan daño en riñón. Entonces, si de por sí vamos a tener un daño por hipotensión, y luego que no sabemos si fue por nuestra terapia, pero sí vivió, pero va a quedar con insuficiencia renal aguda. Entonces, además que provocan problemas de coagulación. Entonces, sí se usan. Yo conozco gente que la usa de rutina, pero la verdad es que de rutina hay otras alternativas y debemos estar bien expectantes a lo que se ocupe. Pero con estas tres, salino, Hartmann y hipertónico, se puede. Bueno, para problemas de vasoconstricción, de dilatación de las arterias, y que hay pues obviamente hipotensión, entonces nosotros usamos la norepinefrina y la efedrina. Estos dos los usamos de rutina también, muy muy comunes. Por ejemplo, la efedrina tiene una ampolletita 2 mililitros, y cada mililitro es de 25 miligramos. Cada décima es de 5 miligramos. Una décima
nos alcanza para 25 kilos de peso. Entonces agarras una jeringa de insulina, jalas un mililitro, una décima de esta ampolleta, la llenamos con 9 décimas de Hartmann y ese mililitro nos sirve para 25 kilos. Entonces si el perro tiene 2 kilos, pues le pongo una décima. Si el perro tiene 50 kilos, pues le pongo una y luego hago otro y le pongo 2. Generalmente le puedo poner la mitad de la dosis y responden luego. Entonces esta estrategia se puede estar utilizando en bolos de una décima, perdón, de 1 mililitro por 25 kilos. Puede usarse hasta 4 bolos, no se debe usar más. Ok, luego sigue para los hipocontráctiles, ¿no? Para la hipocontractilidad o bajo gasto cardíaco. Entonces esta es la dobutamina. Esta se puede usar, aunque yo comento de que se puede usar unas horas antes. De hecho, el Betmedin este producto se puede usar, lo marca la literatura, 3 horas antes de la cirugía o 3 horas antes de que empiece el acto anestésico. Se puede dar, ¿por qué? Porque después de 3 horas es cuando empieza a tener buenos efectos y 6 horas después desaparece. Entonces, si nosotros somos estratégicos, le decimos a los dueños, ¿sabe qué? Dele esta pastilla de Pinmovedan a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana me lo trae. Y a las 11 que lo está operando ya tiene efectos. Entonces es una estrategia que pues poco lo mencionan. Yo en base a la fisiología y en base a lo que el producto menciona como posibilidades fisiológicas, pues lo hago y me ha funcionando bien, aunque no lo reporta nadie, pero pues aumenta la contractilidad y pues lo que queremos en un perro con insuficiencia cardíaca por valvulopatías o por otras causas, ¿no? Y luego existen los preparados ya de aquí. O sea, yo por ejemplo aquí ya tengo un preparado en donde dice que yo le tengo que poner 1 mililitro por kilo por hora por ejemplo, de norepinefrina, de norepinefrina o de dobutamina. Ya lo tengo preparado. Si empiezo a ver que tiene hipotensión y la efedrina no me funciona, a las 3 dosis, ¿sabes qué? Pon la infusión continua de norepinefrina, 1 mililitro por kilo por hora. Lo pongo en una bomba de infusión, pero podemos tener estrategias con microgoteros y lo empezamos a infiltrar y bueno, pues empezamos a ver resultados en el primer minuto. Igual con la dobutamina cuando tenemos hipocontractilidad, ¿no? Que no nos funciona esto ni nada de esto, ¿sabes qué? Pues empieza a poner y se puede usar, ¿eh? Entonces, bueno, aquí hay algunas estrategias que pues pueden funcionar. Bueno, hablamos ya acerca de la temperatura rectal, otro parámetro fisiológico que es muy fácil, pues obviamente la temperatura corporal. No es la temperatura de las patas, no es la temperatura de la garganta. No sirven estos aparatos que se usan en todos los supermercados o en los cines cuando nos ponen en la frente o en un brazo. Eso no sirven los perros. Luego venden esos aparatos, pero no sirven para nada. ¿Por qué? Porque la temperatura corporal de un perro en el recto es bien diferente en el hocico, en la garganta, en la oreja, en la frente, en las patas. Es muy diferente y no nos sirve. Entonces debe ser generalmente la temperatura rectal, o en este caso hay termómetros esofágicos de los multiparámetros, que es una sondita que la mete uno de sonda endotraqueal, mete uno esa otra sonda y empieza a testearte tu multiparámetros, pero pues como no lo tenemos, pues usamos la temperatura rectal. Los fenómenos físicos que influyen en hacer que la temperatura de un perro, más un perro anestesiado, se vea mermada y empiece a perderla, son fenómenos físicos. De antemano sabemos que somos homeotermos y que nosotros controlamos nuestra temperatura. La otra situación es de que hay factores que influyen para que la temperatura corporal no sea, desaparezca ese mecanismo, y uno de ellos pues es el acto anestésico. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso.
Pero entonces la convección, la evaporación, la radiación y la conducción. Por ejemplo, en conducción ponemos un perro en una mesa fría, por conducción pierde calor. Evaporación, bueno, ahorita también lo vamos a ver, se ponen calcetines en las patas y en las manos, o sea, en los miembros torácicos más pelvianos, y las almohadillas dejan de perder calor, y es una estrategia que se usa y que se comenta que da buenos resultados. Bueno, las causas de hipotermia, porque siempre van a existir en un perro anestesiado, es porque al nosotros utilizar medicamentos que nos generen un pilar de la anestesia, que es la relajación muscular, pues obviamente va a haber menos metabolismo del miocito, del músculo. Entonces va a perder, o sea, va a dejar de trabajar, y al dejar de trabajar se enfría, deja de generar calor, esa mitocondria que está consumiendo ATPs. ¿Ok? Entonces la relajación del músculo genera por sí sola hipotermia. Otras veces pues llegan perros que los acaban de bañar y los queremos operar. Bueno, en las campañas así se ve, ¿no? O gente que yo he sabido que antes de hacer una cirugía lava con agua y jabón la panza del perro, ¿no? Para depilarla. Pues ahí también hay veces que llegan lastimados y los tenemos que operar, y pues llegan mojados. ¿Por qué? Porque se orinaron, o porque venían en una jaula y están todos mojados, o están llenos de sangre, ¿no? La anestesia también genera vasodilatación, como ya lo hemos visto, y la vasodilatación pues genera un mayor intercambio por convección o por contacto, ¿no? Como ya hemos dicho en el principio. Cuando depilamos, quitamos el pelo, pues obviamente va a haber también pérdida de calor, ¿no? Al hacer los embrocados de yodo, de clorexidina, de alcohol, de benzal, generan pues que se moje, y pues si se moja, a la hora de secar se pierde calor. En algunos países hace mucho frío y las intravenosas pues, están frías, y hay hasta calentadores para vías. No es muy común, pero sí una solución congelada, no congelada, sino helada, por decir, yo que guardo mis productos en el refrigerador, hago las mezclas y los guardo, y pues ahí no se me echan a perder, o sea, se mantienen muy vigentes durante algunas semanas hasta eso. Y bueno, pues hay que atemperarlos, unas 2 horas antes hay que sacarlos para que no estén fríos, ¿no? Y en sí la anestesia inhalada tiende a, y el oxígeno, pues tiende a estar fríos, ¿no? Otras veces, pues, por ejemplo, una herida de una cesárea donde sacas el útero para lo exteriorizas, pues también pierde calor. Heridas traumáticas en donde esté una laceración, donde el músculo esté expuesto, o la herida esté expuesta al entorno, también pues, genera pues grados de hipotermia. Los quirófanos pues, con aire acondicionado o en tiempos de frío pues también generan, todo esto va sumando, ¿no? Bueno, las consecuencias, esto se lo tomé en una charla a la doctora Rocío Ortega, una anestesióloga de aquí de la Ciudad de México, una excelente anestesióloga a nivel internacional, muy reconocida. Y bueno, pues hay muchas consecuencias. Cada una de estas consecuencias, cada una está enumerada aquí, y es muy meticulosa la doctora, ¿no? Por ejemplo, están dentro de las metabólicas, es que disminuye 6% del consumo por cada grado. Digamos que si el perro tiene 38 y baja a 36, pues automáticamente ya el porcentaje de oxigenación, si estamos al 100%, va a bajar a 82, ¿no? 88, perdón. Entonces, así cada una de las cosas cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, renales, neurológicas, inmunológicas y otras, bueno, las podemos estar investigando todas, pero no es el caso. De hecho, las charlas de esta doctora dura 2 horas y se basó en cada una de ellas. Pero aquí las trascendencias son las siguientes. Y bueno, quise poner este ejemplo. Dice, ¿cuánto tardarías en disolver una cucharada de azúcar en este vaso? Tú pones en este vaso una cucharada de azúcar y le vas a dar 1 minuto de vueltas y no se va a disolver. No se va a disolver. ¿Por qué? Porque está frío. Pero si lo calientas a 38.5, como dice aquí, ¿cuánto tardas? Pues no tardarías a lo mejor unos 30 segundos, 40 segundos. Pues así son las reacciones químicas. Nosotros cuando, por ejemplo, una iguana
que está hipotérmica, le damos de comer a fuerza, se va a podrir el alimento porque necesita tener cierta temperatura para que su metabolismo desdoble los elementos digestivos mediante enzimas. Y la temperatura del cuerpo influencia mucho las reacciones enzimáticas. Entonces, cuando nosotros tenemos una temperatura no adecuada, esas reacciones enzimáticas empiezan a ser más lentas, incluyendo, como bien dice la doctora, oxígeno, pero también fármacos, ¿no? O sea, medicinas, anestésicos, analgésicos, antibióticos, todo. En su charla lo menciona, pero les digo, no es el tema. El tema es de que nosotros tenemos que cuidar nuestra temperatura durante la anestesia. Y ahorita vemos algunas estrategias. Y como aquí menciono, se mencionan algunas trascendencias, para que no caigamos en arritmias y bajo gasto cardíaco, neumonías y síndrome de distrés respiratorio agudo, gastroenteritis y pancreatitis, falla renal, alteraciones de los factores de coagulación, que es muy común que con hipotermia no coagule la sangre, y secuestro plaquetario y leucopenia. Pues leucopenia, pues obviamente va a haber una infección, traslocación bacteriana. Entonces se nos complican y luego, ¿sabes qué? Que duró 2 horas la anestesia y pues es que me duró mucho. Y pues sí, se va a morir el perro, no por la anestesia, sino por las complicaciones de no cuidar estas pequeñeces, ¿no? Bueno, el monitoreo, pues estar cada 10 o 15 minutos, estarlo monitorizando. Una de las estrategias es precalentar 30 minutos al paciente. Entonces uno lo pone en una jaula y le puede poner un foco infrarrojo, y lo puede dejar a que le esté dando el foco infrarrojo una media hora sin quemarlo, obviamente. Se mantiene caliente y de estar a 38 sube a 38.8, a veces jadean. Y bueno, pues ya tienes un perro que ya viene calientito y de aquí a que se enfríe pues va a tardar. Entonces, igual si viene de 37, pues lo tenemos que subir a 38. O sea, perros que llegan metabólicamente enfermos, nosotros lo tenemos que subir a 38, o politraumatizados, o perros recién rescatados, o que el dueño se lo encontró lastimado en la madrugada y pues le puso unas franelas y no quedó. Bueno, pues esos los podemos precalentar antes de hacer cualquier procedimiento, incluso hasta para hidratar. Necesitamos poner calentar e hidratar. Evitar situaciones de, como les decía, de intravenosas refrigeradas, quirófanos fríos, cubiertas térmicas en mesas de cirugía, en brocados cortos, que no sean largos, que no dejemos ahí el alcohol, control de las excretas y bueno, ya camas de aire caliente es lo que está de moda, el uso de calcetines, los lavados quirúrgicos cuando abrimos un abdomen y hay una piometra abierta, bueno, una piometra que se rompió el útero, o que hay hemorragia y queremos hacer un lavado, agarramos la solución y está a 20 grados, 22 grados a temperatura ambiente y la vertimos y pues automáticamente baja la temperatura. Siempre hay que tener en el consultorio un microondas, le ponemos 10 segundos, checamos, otros 10 segundos, checamos, otros 10 segundos, ya nos dio. Si es de 1 litro a lo mejor es 40 segundos, si es de medio litro a lo mejor 20, si es de 200 mililitros a lo mejor 10 segundos. Checamos que más o menos así como cuando teníamos bebés y el bibi, los ponemos en la majilla, está bueno, pues ya así lo podemos hacer el lavado quirúrgico. Yo los uso, pero tengo muchos años usándolo y yo ya sé cómo son de malos las cobijas térmicas y los focos infrarrojos. Entonces, no para saber cómo usarlos voy a quemar muchos perros. Yo tengo de antemano, o sea, y son quemadas de tercer grado, que llegan a músculo y fascia y se cae el cacho de piel y quedan muy deteriorados, muy tristes los casos, y es por una pequeña descuido que son feos y son dolorosísimas, quemadas en la piel porque está pegada la cama térmica a la piel y después de 2 horas pues está a 40 grados, pues de 2 horas pues ya quemó. Igual los focos térmicos no se recomiendan, yo no los recomiendo. Entonces, después de esto, no sé si estemos generando conciencia, que es la base de esto. La frecuencia cardíaca, pues obviamente es un parámetro importantísimo.
Pues obviamente porque es el motor de nuestro cuerpo, ¿no? La eficiencia del latido cardíaco y la frecuencia nos da aseguramos la perfusión mediante una buena presión arterial, ¿no? Y obviamente cuando están bajos o cuando están altos, pues hay consecuencias, ¿no? Entonces hay estetoscopios esofágicos en donde el anestesiólogo está con el estetoscopio pegado a él y está haciendo todo, y con el estetoscopio y tomando la frecuencia cardíaca cada 5 minutos, cada 2 minutos, de acuerdo al grado de ASA que esté trabajando el cirujano. Y bueno, la frecuencia cardíaca aquí la menciona, que viene en la tablita amarilla, es de 60 a 180 y de 140 a 220, pero por ejemplo un raza gigante ya 180, o sea, por ejemplo un gigante de los Pirineos o un San Bernardo de 180 es ya riesgosa. Entonces hay que tener también en cuenta que las razas grandes no deben tener más presión, más frecuencia cardíaca de lo normal, de lo que aquí mencionan, ¿no? Bueno, y estamos hablando de bradicardias, de latido cardíaco lento, de menos de 60, taquicardias que son arriba de 180 en el caso de los perros pequeños. En el caso de una taquicardia de un cachorro es arriba de 200 o más, porque 180 es lo normal en ellos. Y luego las arritmias, que generalmente solamente con un monitor de latido cardíaco de electrocardiograma se llegan a apreciar, al igual que los bloqueos de segundo grado, a primer grado. Pero bueno, aquí se llegan a percibir en el latido cardíaco porque son como en lugar de ser el tuk 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 tuk, es un tuk tuk y luego tuk, o sea, como chimuelos, como tartamudos que no dan bien el sístole y el diástole. Pero bueno, es tener mucho oído y estar atentos, y generalmente pues no llegamos a esos puntos. Y son raras los complejos prematuros ventriculares, pero bueno, son raros, pero matan, ¿no? Y hay muchas muertes por falla cardíaca. Primero de las taquicardias, primero la respuesta pues una taquicardia, y luego ya complejos prematuros ventriculares, y hasta el último asistolias o fibrilaciones ventriculares o fibrilaciones atriales, y hasta el último ya la muerte o asistolia, ¿no? Entonces, dentro de las arritmias está la bradicardia. Las bradicardias son el latido cardíaco bajo, y es muy común que nos las manifiesten al usar alfa-2 agonistas. Ya hablamos de gilacina y de desmedetomidina y la otra. Se consideran problemas graves cuando la frecuencia cardíaca sea menor de 40 y la presión arterial media de 70. Habíamos hablado, como ahorita en el video, de que puede tener una frecuencia cardíaca de 40, pero si tenemos el pulso y lo tocamos, el pulso femoral, tiene buena presión arterial y quizá no se medicarían en un inicio. Pero si perdemos el pulso femoral, que es 70, pues entonces la dosis de atropina es de 0.01 a 0.04 miligramos por kilo. Intravenosa, intramuscular, subcutánea. Si es intravenosa o intramuscular, casi tarda igual. Su efecto es muy lento, no es así como por ejemplo poner, no sé, ¿no? En las vacas poner calcio y responden luego. O un anestésico que en cuanto lo estás poniendo y a los 30 segundos ya hay anestesia o ya hay sedación, no es así, tardan mucho. Aquí menciono esperar los efectos después de 5 minutos, ya sea cualquier vía, ¿ok? Entonces, estas son para las taquicardias, pero perdón, para las bradiarritmias. Para las taquicardias, obviamente que esto va a generar hipotensión, y por eso la estamos usando. Las taquicardias común por el dolor. Es importantísimo darte cuenta que cuando un perro está sedado o tiene hipnosis, también puede tener relajación muscular, pero puede estar manifestando dolor aún teniendo esos dos pilares. Esto es que le falte analgesia. Y si le falta analgesia, lo primero que manifiesta es taquicardias y taquipneas. ¿Ok? Entonces empiezan a respirar rápido, incluso hasta se empiezan a mover, y también empiezan a cursar con frecuencias cardíacas, pues están en 110, siguen a 190, 180 porque hay dolor. Entonces, pues obviamente si hay dolor, pues hay que controlar. Con analgesia se puede utilizar
un pequeño bolo de 0.05 miligramos de ketamina intravenoso. Si hay dolor, ¿sabes qué? Que estoy usando tiltamezopam, ponle ketamina. Si estoy usando propofol, ponle ketamina en esa dosis, ¿ok? Luego de esto, si son taquicardias porque el perro tiene, por decir, viene de un trauma torácico y bueno, y ya le quitamos el dolor y ya le quitamos el neumotórax, pero el corazón sigue. ¿Por qué? Pues porque le falta oxígeno a ese paciente, y solamente con la taquicardia está generando eso, pero también está generando daño cardíaco porque no se está alimentando el corazón. El corazón, cuando hay taquicardia, llega un momento en donde cuando es diástole, a la hora de la diástole, las coronarias son llenas, o sea, les entra sangre y entra oxígeno y glucosa al corazón. Entonces, en la diástole se nutre el corazón. Entonces, cuando hay una taquicardia, la diástole es tan pequeña que no alcanza a nutrir ni de oxígeno ni de glucosa al corazón, y obviamente empieza a haber pequeños infartos, microinfartos por taquicardias. Entonces hay que bajarla. ¿Y cómo la bajamos? Bueno, con bolos de lidocaína al 2%. Podemos usar 2 miligramos por kilo en bolo lento 30 segundos, 1 minuto. Se ponen 2 miligramos por kilo. Te esperas. De 180 baja a 160, bueno, ahí vamos bien, ahí déjala, está bien, ya no está en 180. La queremos bajar otro poquito, le ponemos otro bolo. Queremos en 110, pues le ponemos un tercer bolo. Obviamente que esto es a criterio y a las necesidades del paciente, ¿ok? En relación a la frecuencia respiratoria, los perros, pues obviamente que también jadean, entonces es un engaño a veces esto, pero cuando están en un estado de paz o de quietud, de que no hay ansiedad, pues perros y gatos, ¿no? Estamos hablando de que es de 10 a 30 respiraciones por minuto, y en los gatos de 20 a 42. Las taquipneas también son influenciadas por el dolor, por un mal manejo analgésico. Entonces ya habíamos hablado de la anestesia que tiene que cursar con analgesia, hipnosis y relajación. Y obviamente la analgesia no debe, en este rubro, no debe obviamente debe ser antinociativa y no debe de tener influencias sobre el sistema autónomo. Y en este caso, si no hay analgesia, va a tener influencia el sistema autónomo, ¿ok? Entonces, las bradiapneas o bradiarritmias y las apneas son comunes en la anestesia. Por ejemplo, tomo yo tiletamina solazepam 100 miligramos por kilo de la marca Pfizer. Yo puedo utilizar 15 miligramos por kilo intravenoso, 10 miligramos por kilo intravenoso, ok, lo voy a utilizar. Lo utilizo en 2 minutos eso, y muchos me entran en paro respiratorio. Entonces, para esto, yo lo utilizo por intramuscular. ¿Cuánto? A lo mejor un tercio de la dosis, con una premedicación adecuada, ya sea con desmetomidina, buprenorfina, o ya sea con fentanilo o desmetomidina, o algo debo de usar como premedicación. Y entonces uso un tercio de la dosis, no uso ni media dosis. ¿Por qué? Porque también con medias dosis me entran en paro respiratorio. Entonces, bueno, tiene un buen grado de analgesio con la tiletamina solazepam, pero está ese riesgo. Entonces, cuando induzco, lo primero que hago después de que el animal se deja manipular el hocico, que ya tiene relajación en el hocico, ya lo tengo preoxigenado, entonces lo que hago es le hago un sondeo endotraqueal, una sonda endotraqueal. Después de esta sonda endotraqueal, lo que se hace es se insufla el globito y se pone en el oxígeno, y muchas veces estamos esperando un paro respiratorio y tenemos ya preparada una bolsa AMBU. Entonces la bolsa AMBU se le puede conectar el concentrador, el tanque de oxígeno, y se le está dando. Si no tenemos eso, mínimo una bolsa AMBU para estarle dando varias respiraciones por minuto. Una bolsa AMBU podemos darle con oxígeno medicinal unas 10 o unas 8, unas 6 veces un ciclo respiratorio. Pero si no tenemos oxígeno, pues unas 20. ¿Para qué? Pues para que esté entrándole más oxígeno, ya sea por frecuencia a que por concentración, ¿no?
Las preoxigenaciones son muy habituales y son muy estratégicas, son necesarias más en braquicéfalos, ¿ok? Muchos crecimos con la famosa marca del Doxopran o el Dopran B, un producto milagroso, maravilloso, pero después de algunos años de estarlo usando, empezamos a ver que yo lo ponía a la dosis adecuada, tenía que tener una vía permeable y empezaban a respirar como si fueran fuelles, con respiraciones hasta si en lugar de ser de 30 respiraciones daban 60 o 90 y seguramente me entraban en alcalosis metabólica, pero estudios recientes han demostrado que tiene las mismas manifestaciones cerebrales un perro con Doxopran que si estuviera convulsionando, es decir, que tienen manifestaciones cerebrales de daño, de isquemia, algo. Ok, voy a presentar un video que es hecho por el doctor Pablo Otero y bueno, vamos a verlo. Es un video referente al Doxopran. El Doxapran no tiene indicación, no solo no tiene indicación, sino que está contraindicado. Ojalá se esté escuchando. A ver, déjenme ver. A ver. El Doxapran no tiene indicación, no solo no tiene indicación, sino que está contraindicado en el paciente crítico, quirúrgico o anestesiado. No tiene indicación, es un estimulante del sistema nervioso central que genera un deterioro severo del cuadro hemodinámico, aumenta el consumo de oxígeno de órganos vitales y aumenta la mortalidad en todas las situaciones. En los cachorritos de la cesárea, en los pacientes con apnea, no hay que usarlo. Contraindicado, así que no está indicado en ninguna situación. Es una droga muy antigua, hay una droga que se comercializa, que está instaurada en nuestras comunidades como una solución a problemas, pero en realidad genera más problemas de los que resuelve. No debe usarse. Bueno, pues aquí ya por un experto internacional, no se debe de usar. Vaya. Pues ya son algunas, ya casi terminamos. Aquí está el Doxopran. Bueno, este es otro comentario, bueno, acerca del cuadro anterior. Hay que hacer énfasis en que estos tres pilares debemos apuntalarlos bien y tenemos de tener buena inconsciencia y buena relajación, tener un buen grado de analgesia, estabilidad autónoma o del sistema autónomo y pues la hipnosis, ¿no? En relación a datos interesantes que es muy importante comentarlos, los gatos con hipotermia les resulta muy malo calentarlos rápido. Esto es, si tiene un gato 35 grados y yo lo pongo en un lugar donde tenga 42 grados y en una hora me sube 3 grados, es mortal para los gatos. Debe de incrementarse un grado por hora. Es súper importante. Otra de las cosas que nos pasa mucho, cuando nosotros tenemos un gato atropellado, un gato con obstrucción de las vías urinarias, un gato con una diarrea de muchos días y llega muy estuporoso, quiere decir así como desmayado, le tomamos la presión, le tomamos la temperatura y trae 37, 36. La presión arterial, pues obviamente no trae pulso femoral, ¿no? Y está respirando muy lento. Y el latido cardíaco, pues en lugar, un gato, estábamos hablando de ahí arriba de 180 latidos por minuto, 140, trae 70, 80. O sea, trae hipotensión
hipotermia y bradicardia. Ok, si nosotros sabemos que la hipotensión es un problema y nosotros queremos resolverlo con fluidos, probablemente sea lo obvio. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Entonces aplicamos fluidos a razones de hidratación o de hiperhidratación de manera rápida, y no es la respuesta que nosotros queremos, porque nunca va a subir la presión arterial con fluidos en un gato hipotérmico. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno en el cual la respuesta a las catecolaminas, si tiene hipotensión, no se manifiestan, son nulas. Esto es, para que exista presión arterial necesita haber moléculas de norepinefrina, de adrenalina, de esas moléculas de dopamina, y entran al vaso sanguíneo y le dan tensión. Pero si hay hipotensión, estas, aunque tenga 1 tonelada, no va a generar esa tensión en el vaso sanguíneo si hay hipotermia. Entonces, el primer tratamiento es controlar la hipotermia para poder corregir la hipotensión y la bradicardia. Si nosotros tenemos bradicardia, ponle adrenalina. No se va a corregir. ¿Por qué? Porque tiene hipotensión. Bueno, eso es muy importante, es un dato interesante. Y otra cosa también súper interesante, la hipotermia, perdón, es común que en los gatos con azoemia, o sea, con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, lleguen y tengan que ser operados por alguna causa, y nosotros los revisamos y encontramos que traen 35, 36, 37 grados y los queremos llevar a una normotemperatura adecuada. Pues es por la azoemia. Es causa, no es causa de que estuvieran en un lugar frío, o que nuestro abordaje no lo revisamos y a lo que lo sacamos para hacer los prequirúrgicos de frecuencia cardíaca y todo. Bueno, resultó que no era lo que nosotros pensamos. Entonces, aguas con esos animales que andan comiendo, que andan deambulando, están tristes, o que te lo están por tristeza y traen hipotensión, porque pueden tener nitrógeno ureico elevado y creatinina, ¿no? ¿Por qué? Por la azotemia. Bueno, déjenme ver aquí qué más. Bueno, ya se acabó esto. Ok, ahora les voy a presentar rápidamente este video, que está interesante. Es un perro que llegó muy dañado, y aquí vamos a ver algo de lo que hemos platicado. Ok, aquí tenemos a Kiara. Es una cruza de fila con pitbull de 5 meses, que nos la traen por tener pues este estado. Está estuporosa, esto es triste, no quiere comer, no quiere caminar, lleva 2 días enferma. Y bueno, son las 11:30 casi, no, las 11:15, con relajación anal y salida de heces. Le estamos tomando la presión, ya tiene aquí 5 lecturas, y las 5 presiones, aquí está presión arterial media 46, 36, 50, 31, y bueno, aquí la idea es de la correlación de la presión arterial baja con el tiempo llenado capilar. Es 4 segundos lo que está manifestando, 3,5, 4. Ahí está, apenas se pone rosa. Ahí está rosa. Es 1, 2, 3, 4, hasta 5. Esta perra tiene shock, está en shock. No está deshidratada. Lo más seguro es de que tenga un shock séptico. ¿Por qué? Pues por esa infección. Entonces ahorita pues obviamente vamos a empezar a tratar. Bueno, pues esta perra no duró, se murió. Pues en sí eso es todo. Tenía otros comentarios, pero bueno, parece ser que no se me graban. Pero finalmente ese es el mensaje. Hay que ser conscientes con los perros que vamos a anestesiar. Como comentarios finales debería ser que estos animales
podemos nosotros abordarlos de una manera segura, teniendo como mínima inversión en nuestros hospitales o nuestras clínicas o nuestros consultorios. Tener oxígeno es muy necesario, que creo que ya todos o casi todos tenemos. Ahora con la pandemia se nos favoreció mucho porque sobraron muchos equipos y la gente pues los vende, ¿verdad? La otra situación que es importante es de que pues debemos de trabajar mínimo con una persona que esté asistiéndonos y nosotros esté capacitada, ya sea un empleado, ya sea un colega, esté capacitado para poder estar tomando lecturas y finalmente estarlas quizás hasta apuntando, porque es muy importante eso es algo sumamente, digamos, protocolario en la anestesia del área humana. Cuando se trabaja con poca gente, pues sí se tiene que invertir en aparatos para cuando está uno operando, estás viendo, por ejemplo, la frecuencia cardíaca alta. Karen, póngale por favor atropina, perdón, lidocaína, un bolo de tanto por tanto intravenoso. Karen, cheque el sensor del oxígeno, mire, el oxímetro. Karen, cheque la temperatura, está bajando. O sea, tiene que estar así, o en el último de los casos, pues tener un anestesiólogo, pero algunas veces nuestras utilidades nos hacen imposible tener un anestesiólogo. O se nos puede hacer posible, pero en nuestra localidad no hay personas que hagan anestesia y que estén dispuestas a hacerla. O sea, yo por ejemplo, a lo mejor algún alumno algo me dice sí, pero algunas veces tiene fiesta o algunas veces a las 11, 12 de la noche está muy cansado, y en medicina humana cada ginecólogo, cada traumatólogo, cada cirujano tiene su anestesiólogo de confianza que están interrelacionados y hacen una mancuerna fraterna en donde los dos ganan y en donde los dos pueden tener de catástrofes pues sí, cosas tristes dentro de la profesión, pero hay mucho apoyo, pero son incondicionales. Yo no puedo agarrar un anestesiólogo y luego a otro y luego a otro, porque quien quiera puede. El médico es muy leal. Yo por ejemplo conozco a anestesiólogos aquí que llegan y sé a quiénes les trabajan, qué médicos. Entonces es muy importante hacer equipo. Y bueno, pues obviamente que las personas que se dediquen a esto saber que es 24/7, pues para poder interactuar como anestesiólogos, ¿no? Entonces, lo último que quería comentar, por ahí hice una hoja de mis datos y todo, desafortunadamente no sé por qué no salió, a lo mejor no la grabé, soy muy malo en esto, no sé hacer presentaciones, la primera que hago en toda mi vida. Y bueno, espero y haya sido de su agrado la charla, y cualquier cosa, mi correo electrónico es david-luz77@hotmail.com, o en las redes sociales David Luz Campos. Y bueno, pues aquí estamos para cualquier cosa. Esto lo voy a bajar para YouTube y a ver cómo nos va. Lo voy a publicar por YouTube. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Quizá alguna pregunta o algo, precisamente, pues ahí están los datos por si quieren interactuar o platicar o cualquier cosa ahí por el chat o en el Face. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención. Muy amables.